Pito, pito, gorgorito, pin, pan, fuera. Pin, pan, fuera, fuera, fuera. Pito. Esto no es un juego. Si no seguimos las recomendaciones sanitarias, ponemos en peligro nuestra vida y la de los demás. Ayúdanos a cumplirlas. Pin, pan, fuera. Durante 6 meses nadie recorrió estos pasillos. 6 meses en los que nadie usó estos pupitres. Medio año en el que nadie utilizó esta pizarra. Donde los conocimientos se aprendían por internet. Donde la educación dejó de ser presencial por culpa del coronavirus. En todo este tiempo hemos tenido que desaprender lo aprendido para adaptarnos a la nueva normalidad. En el programa de hoy vamos a volver al cole para descubrir las nuevas normas de los centros educativos de Canarias. Es una lección importantísima, así que presten atención, porque hoy hacemos los deberes para que no haya ningún problema en la vuelta al cole. Estoy con nuestra consejera de Educación, Manuela Armas, a la que saludo y doy las gracias por haber encontrado un huequito. Gracias a ti. Se perdió, evidentemente, curso, se perdió todo un semestre casi. Sé que siempre se recupera, pero ¿se ha previsto algún plan específico para recuperar algo, al menos, del programa que no se pudo cumplir? Sí, desde luego. Mira, sabes que es muy importante las evaluaciones iniciales siempre. En este caso yo diría que más que nunca, porque a partir de ese momento, una vez que se haga esa evaluación inicial, vamos a ver cuáles son los déficits que tienen los niños en este momento. O sea, a lo mejor si se pierde, entre comillas, que no es perderlo, sino ganar un par de meses para que ellos recuperen eso, lo vamos a hacer. Por lo tanto, se van a adaptar esas programaciones, eso en primer lugar. Los padres están preocupados, ¿cómo se va a garantizar la seguridad en los centros? Todo eso, ¿no? Sí, bueno, evidentemente tenemos un protocolo hecho por Sanidad. Eso es muy importante recalcarlo, ¿no? Nosotros no nos atrevemos a hacer algo donde lo que saben son ellos, ¿no? Todo lo que se va a hacer en los centros siempre va a estar vigilado y aprobado por Sanidad. Siempre tienen que tener mascarilla y los pequeñitos es muy difícil mantener las distancias. Entonces lo que se ha hecho son los grupos burbuja que han funcionado en otros sitios. Son grupos estables de convivencia. Ahí no hace falta tener distancia, pero estos niños se mantienen como grupo durante todo el tiempo, tanto en el recreo, en el comedor, y cuando tienen zonas comunes, como pueden ser los baños, que evidentemente podrán encontrarse con algún compañero, ahí también llevan ellos mascarillas. El tutor va a ser un conviviente más, pero todos los especialistas que entren al aula tienen que estar protegidos. Se va a reforzar la limpieza, se va a reforzar los auxiliares de comedor, se van a tener una serie de condiciones dentro del transporte, que ya está pactado con los transportistas. O sea, vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano, evidentemente, para que los niños vayan seguros, los niños y, por supuesto, los docentes, ¿no? Hay un margen también de los centros que adaptarán según sus propias circunstancias, ¿no? Evidentemente, esto es un plan general y luego se hacen los planes de contingencia que son individuales por centro, donde cada centro, en función de su tamaño, en función de las entradas y salidas que tiene, si es de primaria o de secundaria, cada uno de ellos hará su plan de contingencia, adaptándolo a ese plan. O sea, el plan general se adapta a ese plan individual de cada centro. Todas las medidas extraordinarias de protección sanitaria que se tendrán que aplicar en los centros, así como una serie de añadidos en señalética, distribución de espacios, todo eso requiere unos gastos extraordinarios. ¿Lo va a asumir la consejería o cada centro de sus presupuestos anuales lo va a tener que sacar? Nosotros recibimos de Madrid, a Canarias le toca, me parece que son 83 millones para el curso COVID, con lo cual tenemos un margen. No es que sea demasiado y exagerado, porque las cosas se reparten en función de las necesidades y quien más lo necesite va a estar primero que los otros, ¿no? Por lo tanto, esa zona o esas familias que son vulnerables, que tienen más dificultades, van a estar primero en el reparto de tablets y en la atención que se le va a dar a sus hijos. Los hijos, antes que nadie, son hijos de los padres, y la responsabilidad de los padres tiene que ser compartida efectivamente con el centro, pero no olviden que de las 24 horas hay 6 que están en el colegio, pero el resto está fuera. Me estaba fijando en la colaboración de las familias. A mí me parece que esto que es fundamental. Si me permite, sí. un mensaje
de tranquilidad, ¿sabes? O sea, vamos a hacer todo lo que podemos. La colaboración es fundamental de todos, evidentemente, ¿no? De los padres en primer lugar, de la familia, pero también de los docentes, pero de la sociedad en general. A veces cuando oigo algunos comentarios infundados, porque si fueran ciertos, que estamos improvisando, que tal, no es cierto, estamos trabajando a tope, tenemos las cosas muy bien amarradas y por supuesto que cometeremos errores, porque esto es nuevo para todos, pero desde luego nuestra voluntad es que las cosas salgan muy bien, que las familias estén tranquilas, que sepan que estamos siempre guiados por Sanidad, que son los más que saben en esta materia, y vamos a poner todos los recursos que estén en nuestra mano para que así sea. El profesor se comunica con los padres a través de WhatsApp, eso se hace siempre, ¿no? Cualquier comentario que quieras hacerle, una convocatoria de una reunión, pues vamos a usar ese método o esa línea para que efectivamente pueda haber un tutorial que explique muy bien a los padres cuál sería la colaboración necesaria de ellos, qué es lo que pasa con sus hijos dentro de la clase, y estamos elaborando ese tutorial. Vamos a intentar también que lo pongan en la televisión canaria, de manera que también les llegue al resto de padres, si los hubiera, que no tienen ese medio de comunicación, y también de forma general la ciudadanía sepa qué está pasando con nuestros chicos y chicas que no dejan de ser hijos de todos. Este año reabrir las puertas del cole ha sido un momento muy especial. Manos arriba de mucha pena. La vuelta al cole ha sido como una carrera a cámara lenta, pero había que ir despacio y con buena letra para garantizar la salud de los niños, niñas y de sus profesores. Y hablando de profes, el maestro Paco ha acudido a uno de los centros educativos públicos de Canarias, de cuyo nombre me quiero acordar, pero no me sale. Ah, mira, lo pone ahí en el rótulo. Hemos venido al primer nivel, a la primaria, a un centro de enseñanza infantil y primaria. Y estoy con su directora, que es Mari Carmen Santana. Hola, Mari Carmen. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos intentando aclarar un poco qué es lo que va a pasar en el curso. Bueno, lo primero de todo, cuando se declaró la pandemia estaban en pleno curso, 2019-2020. Exactamente. Y se suspenden las clases. A nosotros nos cogió fuera ya del cole porque teníamos los días de libre disposición por carnaval, entonces nos pilló en casa, no nos pilló aquí. Peor todavía porque claro, los niños se fueron pues con la mochila de diaria, dejándolo todo atrás, lo que suponía todavía también un añadido. Hablamos de niños, mami, perdón, ¿de Sí, qué edades? De 3 años hasta 12. Entonces los niños, claro, se van con las manos vacías porque se fueron unos días de vacaciones de carnaval y nos encontramos pues con que de repente tuvimos que reinventar todo. El curso se suspendió en la segunda evaluación aproximadamente. ¿Y hay algún plan específico para recuperar la parte de la materia que no se vio? Todos los años volvemos atrás, porque cuando se llega a septiembre todos los años volvemos atrás. Este año pues será con una mayor dureza porque tendremos que recuperar todo eso que no se trabajó y sacar a los chicos del punto en el que se quedaron. Pero que vamos, que es un trabajo al que estamos acostumbrados. Es la primera vez que pasa esto, son muchos meses sin volver al cole. Pues iremos, me imagino que adaptándonos en el momento y haciéndoles a ellos un check-in a ver cómo están. ¿Qué medidas se han previsto por parte de la consejería o de los centros, de la dirección de los centros, para tanto de ordenación académica y sanitaria que se hayan previsto? Porque va a haber que cambiar cosas. La consejería tiene un plan, está ahí para todo el mundo, en el que dicta o tiene unas instrucciones, que es la que nosotros intentaremos ir llevando a cabo de la mejor manera. Es verdad que nosotros hemos querido mantenernos con cierta prudencia a esperar a ver qué pasa. Las cosas en la consejería han cambiado mucho, las instrucciones han variado muchísimo, eso nos ha hecho pues daño porque evidentemente no ha habido una continuidad. Sí, hubo un momento ahí hubieron ahí varios momentos, entonces nosotros quisimos pues decir vamos a ver, porque evidentemente es posible que estas instrucciones de ahora dentro de 15 días o de un mes sean distintas. Claro. Pero bueno,
iremos haciendo lo que podamos. ¿Cómo se puede articular todo esto? Se podrá articular pues por la buena voluntad del profesorado y de todo el personal del centro, Claro, desde la conserje. Los padres una vez que están porque en los la padres casa, una vez que los dejan aquí, pues ya están en nuestras claro, manos. Entonces la buena voluntad del profesorado, buena voluntad no, la capacidad del profesorado y el buen hacer de siempre, de tanto del personal de limpieza, del personal de comedor. Bueno, la colaboración con la familia siempre ha sido importante, además en colegios de este nivel, porque es estrictamente fundamental. Pero ahora yo entiendo que va a ser doblemente importante, porque vamos, es imposible contener la famosa burbuja estable que se va a crear en los centros. Eso se rompe cada día. Se rompe al primer minuto. Las burbujas se van a romper, van a explotar nada más llegar. Es normal, los niños, claro, los niños salen de clase, los niños van al baño, los niños suben por las escaleras y se tropiezan y se tocan. Nosotros no tenemos 20 entradas al centro, tenemos una única entrada al centro, una única escalera. Aunque lo hagamos escalonadamente, ellos van a salir de clase en distintos momentos de la mañana, o sea que eso por un lado. El recreo, aunque lo hagamos escalonado, aunque lo hagamos por franjas horarias, van a haber momentos de unión. Estoy segura que más de uno es sujétame la mascarilla y después ¿cuál era la tuya? ¿Cuál era la mía? Ya rompimos otra vez. Van a tenerse que unir en el comedor, porque no tenemos 20 comedores, ni 20 salas, ni salas anexas. El tiempo de las entradas, el tiempo de la salida, el tiempo de los recreos, que prácticamente pues inviable. No sé ustedes, pero a mí me ha entrado una gana de tomarme un té a las 5 y hablar con este acento. Será porque estamos en uno de los centros de Canarias que imparten mayoritariamente sus clases en inglés. Al igual que los colegios públicos, han cambiado sus pasillos y normativas para evitar que la COVID-19 entre aquí. Porque al virus le da igual si hablas en inglés, en chino, en español o con una paparruga en la boca. Una de las facetas que tiene la educación o de aspectos es la enseñanza en escuelas privadas, colegios privados, además de los colegios públicos, la concertada, etcétera, etcétera. Y hemos venido a una de las instituciones de la enseñanza privada en Canarias, que es el British School Julián Clark. Hola, ¿qué tal? Han hecho muchos cambios. ¿Qué cambios más importantes han tenido que hacer? Hay bastante en realidad. Tenemos un plan de comunicación, de ampliación de nuestro colegio, cambio de rutinas, entradas, salidas, enseñanza y todo. En realidad rompimos de sistemas y de colegio del año pasado y empezar un nuevo British, prácticamente. Eso. Ustedes son un colegio inglés. ¿La legislación británica a este respecto afecta al estar aquí o qué protocolo anti-COVID hay que seguir, el británico o el español? En realidad, más importante son los españoles, sanidad y Consejería de Educación, pero también miramos y ver los avisos y información desde el gobierno de Gran Bretaña. Y también tenemos asociaciones de educación, se llama un COBIS, es una asociación global de colegios británicos. Si se produce una suspensión de las clases, ¿cómo se haría? Porque los alumnos ingleses tienen unos exámenes. Sí, dos partes de nuestro plan. Una es parte un cierre parcial y un parte del colegio, un alumno o un año, una clase, hay un problema y brote ahí. Perfecto. Y cambiamos y cerrar. Y seguimos con online teaching y este año ponemos cámaras y audio para cada profesor para enseñar en vivo para los alumnos, si están en la clase o fuera de clase. Los alumnos que vienen, ¿con qué protocolo se van a tener que encontrar? ¿Qué tipo de cosas va a tener que hacer con respecto al COVID que no hacía antes? Obviamente hay los básicos de lavarse sus manos y ponemos mucho más lavamanos en diferentes lugares en el colegio. Siempre cuando los alumnos están moviendo dentro del colegio necesito usar una mascarilla. Y tenemos entradas escalonadas y de salida también. ¿Y los recreos va a haber por grupos de sí, sectores? También
con la entrada escalonada tenemos dos diferentes timetables durante el día para primaria y secundaria. Y sus recreos en momentos diferentes, pero también las barbucas de diferentes años en diferentes lugares adentro en el patio también. También los baños y en secundaria los alumnos quedar en un aula cada día y los profesores vienen para la aula para enseñar. Anterior, los alumnos movían para diferentes aulas, para diferentes materias dentro del colegio. Ahora viene el profesor, es el que se mueve. ¿El comedor cómo se va a organizar? ¿Por diversos turnos o...? Sí, es un poco complicado porque es un espacio muy fino. Sí, pequeño. Pequeño y con muchos alumnos en poco tiempo. Entonces, tenemos un plan, un blend de algunos alumnos van a comer en su aula y con diferentes puestos de servir de comida. Algunos van a entrar de comedor, pero con distancia y con mucho control. Vamos a reforzar, explicar para los alumnos, todos, profesores, padres y alumnos, aprender nuevas expectativas del colegio. Con la vuelta al cole, las que han conseguido salir del frío creado por el confinamiento son las empresas que se encargan de los comedores escolares. Si normalmente tenían que medir muy bien cada paso que daban con los alimentos, ahora deben de usar máquinas súper chulas como esta. Con ellas, y con la limpieza como principal compañera, consiguen que la comida que llega a los centros educativos lo haga con las máximas garantías sanitarias. Que la COVID se meta aquí no sería un plato de un buen gusto. Así, nadie tiene excusa para no comerse las lentejas. Lo siento mucho, niños. La educación tiene múltiples implicaciones con otros sectores y uno de ellos es el mundo de los catering y de los comedores escolares, etcétera, etcétera. Como en este caso, Catering Carven y su director de calidad, Zenobio López. Encantado de verte y de poder hablar sobre un tema que está verdaderamente complicado. Lo primero de todo, el impacto que ha supuesto la pandemia en este sector ha sido fulminante, ¿no? Sí, ha sido un parón en seco. Está claro que nuestra principal actividad, que está relacionada con comedores escolares y con eventos particulares, de repente se paralizó por completo y no hubo además tiempo de reacción. Mañana no se produce y no se produce. Está parado completamente. Los comedores escolares desde su inicio comenzaron pues para permitir la unificación familiar y permitir la planificación familiar. Aquí en Canarias el principal motor turístico es el turismo. ¿De acuerdo? Mucha gente trabajaba y sigue trabajando en el sector turístico. ¿Qué hacía con sus hijos cuando terminaban el colegio? No llegaban a tiempo a casa para darles de comer. Entonces, a partir de ese momento empezaron a introducirse los comedores escolares en Canarias. Y ha sido uno de las grandes ventajas. Ha permitido la conciliación familiar. Y este sector, concretamente de la elaboración de alimentos, es un sector sometido ya previamente a unos controles de calidad y de sanidad exhaustivos, porque así era preceptivo, ¿no? Sí. ¿Han tenido que añadir o implementar? Está claro que ya el sector de la alimentación, y más el de la comida transportada o el de la comida de elaboración diaria, es un sector que está regido por numerosas normativas, empezando ya a nivel europeo. La normativa en relación a la higiene y a la seguridad de los alimentos es bastante estricta. Tenemos la suerte, además, en esta pandemia, que según la Organización Mundial de la Salud, el COVID-19 no es una enfermedad de transmisión alimentaria, es una enfermedad de transmisión de las personas. Con todo esto, ¿qué hemos tenido nosotros que hacer? Pues realmente hemos tenido que volver a revisar también nuestros procedimientos. Está claro que hay determinados aspectos que tenemos que adecuarlo. Sí. Al final, los sistemas de autocontrol de las empresas de alimentación están vivos y constantemente hay que irlos modificando, pero sobre todo hemos tenido que actuar en relación a la gestión de las personas, sí, que es donde viene realmente el problema de esta enfermedad. ¿Cómo se van a proteger al personal? Hemos ido estableciendo lo que nosotros llamamos píldoras informativas, relacionadas sobre todo con concienciación, información y formación. Hemos dicho que realmente lo más importante son las conductas personales. Hay un aspecto que nosotros, por ejemplo, tenemos resuelto. La higiene y superficie y limpieza de las instalaciones es algo que ya forma parte de nuestra actividad. El lavado de manos del personal
de forma continuada y constante es algo que también es implícito en nuestra actividad. Pero sí es verdad que hemos tenido que implementar una serie de acciones relacionadas con el uso de la mascarilla de forma continuada, el uso de gel hidroalcohólico en aquellas zonas donde no tengamos acceso a lavamanos, y luego, sobre todo, una parte muy importante que es la coordinación con los centros educativos a la hora de gestionar el propio comedor. Cuando nos llegan los niños en su grupo burbuja, cómo nosotros gestionar esa cantidad de usuarios que antes se gestionaba de forma global. Nuestro sector está pendiente del arranque de cualquier otra actividad. El pistoletazo para arrancar, porque para está arrancar. todo preparado, los materiales listos, el centro sometido a los controles ya desde hace mucho tiempo. Y a nosotros nos dicen mañana tenemos que empezar a producir 8.000 comidas y mañana empezamos a producir 8.000 comidas. Porque estamos hablando de cuántos empleados. De forma fija en la plantilla somos unos 40 personas, pero flotantes somos unos 220 trabajadores. Los primeros en volver al cole fueron los más pequeños. Abrieron el camino de sus compañeros mayores, los de secundaria y bachillerato. Los adolescentes también deben seguir las normas para evitar posibles contagios. A veces les cuesta, y lo sé porque yo tengo un chiquillo y es Paco. Pero si todos colaboran, pueden hacer que sus institutos sean centros seguros y sin COVID. Nos vamos a un instituto de enseñanza secundaria, ni más ni menos que al IE La Minilla de Las Palmas de Gran Canaria. Y estoy con su director, Juan Ojeda. Hola, Juan. Hola, buenos días. Encantado. Los problemas de seguridad son enormes porque no nos vamos a ocultar. Nuestros queridos telespectadores saben que esto tiene múltiples zonas de control y de descontrol. Pero hay que tener en cuenta una cosa importante. El alumnado está en los centros 6 horas, más o menos, de las 24 que tiene el día. El resto del tiempo está fuera. Mantener unos protocolos de seguridad en esas condiciones y responsabilizar al centro es absolutamente imposible, ¿verdad? Sí, y te puedo añadir que esto es un centro que tiene 900 alumnos, que tiene diferentes edades, desde 12 hasta alumnado con 60 años, porque tenemos formación profesional. ¿Cómo compaginamos todo eso? Hay muchas dudas pendientes, los recreos, ¿cómo separamos a la gente en los recreos? Una cosa que parece una tontería, pero esos 5 minutos que hay entre una clase y otra, ¿cómo controlamos eso? Sí, hay muchísimas dudas, mucha incertidumbre. El alumnado, con el apoyo de la familia, va a aceptar todo tipo de normas, que hay que decirlo ya, no van a ser muy estrictas. ¿Se puede mantener la ruta de entrada y salida diferenciada y en patios? Sí, afortunadamente la estructura del centro tenemos tres entradas, sí, con lo cual dividimos ya claramente entre la ESO, bachillerato y formación profesional. No habría problema, puede entrar a la misma hora, no hay necesidad de escalonarlo. Sí, estamos pensando escalonar la salida del alumnado, porque si has visto la entrada del centro, se fue a formar un caos ahí impresionante, ¿no? Sí. No solamente hay que sacar del centro al alumnado, sino que después se mueve hacia su casa. Parece que en algunos casos y en algunos grupos se desdoblarán, o por lo menos, volvemos a los turnos de mañana y tarde. Nuestra idea es que todo el alumnado esté por la mañana, porque le complicas la vida a todo el mundo si pones un turno de tarde. Aquí hay módulos de formación profesional importantes que requieren, como tú ya sabes, un contacto como es estética. Esta gente en las prácticas especialmente trabaja con modelos que encima vienen de la calle, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y si vaticinamos que es muy complicado, claro, llevar a cabo prácticas de ese tipo, donde tienes que tocar a la persona. Estamos hablando de masajes, depilaciones, en fin. De maquinaria que también se tendrá que esterilizar, sí, después de cada uso. Sí, lo que ocurre es que es importante decir que ya, independientemente antes de la pandemia, cuando terminan de hacer sus prácticas, el propio alumnado y el profesorado limpian todo a fondo. Buscando un aula porque había quedado con la jefa de estudios del IES La Minilla. Aquí la veo, que es Rosa Romano. Hola Rosa, encantado. Hemos venido al sitio de las operaciones, al centro de operaciones, aquí es donde se cuece lo que hay. Oye, esta aula es una muestra de cómo van a quedar las aulas organizadas con la nueva normativa del distanciamiento. La idea es volver a lo que muchos de nuestra generación seguro que recuerdan, filas de uno, separaditos. Desde luego esta no era la disposición que teníamos en estado de normalidad, pero es la única manera que hemos visto para mantener la distancia de seguridad. ¿Cuántos alumnos caben en un aula adaptada ya?
En esta, que son una de las más grandes que tenemos, no la más grande, pero sí 26. 26. ¿Y antes cuántos había en una...? Este aula, que es de bachillerato, de uso de bachillerato, 35, porque la ratio en bachillerato es 35. Puede ocurrir que al hacer las adaptaciones de cursos salgan nuevos cursos, con Sí, nuevo por supuesto. profesorado, y, o sea, de dobles al final. Sí, sí, Eso nosotros, se tiene eso contemplado. está ya autorizado por la Dirección General de Personal y hemos pasado de 3 cursos en bachillerato, en primero a 4 y en segundo de 3 a 4. ¿Cómo se va a organizar los recreos, por ejemplo? Los recreos, nuestro quebradero de cabeza. Sinceramente, todavía estamos pensando formas de tener el alumnado seguro, de que salga porque necesita salir, son 6 horas y si no salen en medio, pues estarían incómodos, inquietos. Estamos pensando en zonas, podemos hasta delimitar hasta 5 o 6 zonas, que cada uno se pueda mover libremente en esa zona. Al alumnado de bachillerato le gusta quedarse en el aula en el recreo porque, bueno, pues charlan más tranquilos. Es una posibilidad. Las mascarillas, por ejemplo, ¿el profesorado la tiene que poner de su propio bolsillo o no? Hay una dotación económica específica para el COVID y si es necesario comprar mascarillas para tenerlas a disposición del profesorado, pues la habrá, igual que también la habrá para disposición del alumnado que no la pueda adquirir. Las medidas anti-COVID para los alumnos comienzan mucho antes de que los peques lleguen al colegio, en especial si usan transporte escolar. Mira, ya ha llegado la guagua, o el micro, como se decía en mi época. A diferencia de mi generación, ahora los niños deben dejar las mochilas en el maletero. Al subir a la guagua, les miden la temperatura y luego les desinfecta las manos. Y listo, para el cole, después de decir adiós, eso sí, a mamá. Adiós mami, no me hagas potaje. Todas estas normas buscan que estos gigantes también sean lugares seguros. Estamos aquí con Rubén Darío Betancor. Hola Rubén, que eres presidente de Gran Canaria Bus, una cooperativa amplia y además chofer en activo, con lo cual estamos ante una persona que sigue en activo y que además controla todo lo que es la... parte de la empresa, pues conduzco. ¿Y qué han tenido que hacer ustedes en la guagua? Bueno, desde febrero que nos enteramos de lo del COVID, pues ya nos dieron un protocolo que era limpieza de las zonas más comunes, que son asideros, donde tal, reforzar la limpieza de los vehículos. Porque no había un protocolo preciso de lo que tenían que hacer, ¿no? Decían limpie más o menos, pero claro, la gente se había asustado, la gente ya sabe que todo lo que era, bueno, aguas, hasta aviones, todo nada. Todo lo que tuviera trasiego de personas. Claro, hemos desmontado butacas, viene una empresa, según la demanda, a desinfectar los coches. Después llevamos un control, se limpia mucho más, o sea, los conductores llevan sus desinfectantes. Por parte del transporte escolar, ¿hay algún protocolo específico para los transportes de niños y de escolares? No, es el mismo. La única diferencia que hay con el de transporte escolar, transporte normal de pasajeros, que es el discrecional, es que los niños van a ir en su butaca, o sea, los niños que van a cierto colegio, pues cada niño llevará la misma butaca durante todo el curso. ¿Y su monitor? Sí, eso sí, porque siempre han ido con monitor. Las guaguas de escolares siempre llevan monitor. Entonces las guaguas van a llevar, lógicamente, su dispensador de gel, pero con los niños, por ejemplo, si son muy chiquitillos... En estos casos la monitora lleva un dispensador de gel de mano. En spray. Un spray. Entonces para los niños chicos es más fácil que la monitora los ayude. Con mascarilla, salvo los que la ley dice que yo creo que hasta los 6 años no es obligatoria, me parece. Sí, ¿no? Exacto. Aunque animamos a todos. Por seguridad, por seguridad, que todo el que pueda usarla, la use. Hay otra cosa que si una persona que por motivos médicos... ¿Y si los niños se ponen a tirarse de la mascarilla y se la arrancan? En estos casos las guaguas nuestras siempre llevan unas mascarillas 4 o 5 de repuesto porque, bueno, lo mismo que se le puede romper la monitora, pero los niños saben que se ponen a jugar y a lo mejor viene uno y lo tira, ¿no? ¿Y las guaguas cada cuánto tiempo se desinfecta la guagua? ¿Según los servicios o independientemente de...? Las guaguas una vez cada 15 días, según el trabajo, porque a lo mejor este coche sale hoy y está ahí 3 días arrimado, igual que los aire acondicionados, según el trabajo, pero cada 15 días más o menos se cambian. El aire acondicionado se cambian los filtros, ¿no? Sí, eso cada 15 días se le están cambiando, aparte se le pone desinfectante y la desinfección que viene le dicen micronebulización, ¿no? Que eso te entra en todos los rinconcitos, que es como en todas las esquinas. Una neblina, ¿no? Una historia. Exacto. Las guaguas tienen
tienen el aspecto de estar desinfectadas, preparadas y para el servicio escolar sin problema por parte de los padres. Está demostrado que no ha habido ningún problema contagio, ni en el transporte normal, ni aquí ni en Europa se ha visto contagio, o sea que es una cosa segura. Si se siguen las normas sanitarias, hay mucha garantía de que la educación en Canarias vaya sobre ruedas. Es algo que depende no solo de los alumnos y de los profesores, sino también de toda la sociedad. La educación es clave, no solo para el presente de los chiquillos, sino también para el futuro de Canarias, algo que sabe muy bien y que defiende nuestra siguiente protagonista. ¿El Consejo Escolar qué es? ¿Qué hace? ¿Qué cometido tiene así sucintamente? Su función fundamental es participación, o sea, participar socialmente de todos esos sectores y después elaborar informes que asesoran al gobierno autónomo en materia de educación, como son el alumnado, la familia, el profesorado, y por otro lado tenemos toda la parte social que va desde el empresariado, las cámaras de comercio, los ayuntamientos, los 7 cabildos, la enseñanza concertada, la enseñanza privada a través de la COE, es decir, es un espectro muy amplio que de forma colegiada toma decisiones, analiza, debate, etcétera, y elabora informes que le pasa al gobierno para que los tenga en cuenta a la hora de gestionar la educación. Esto es un tema comunitario, de comunidad educativa, en donde no puede ser que la escuela, con sus 4 paredes, vamos a decir simbólicamente, sea la que solucione todo, sino que tiene que ser una solución compartida en donde la comunicación entre los sectores sea fluida para garantizar que trabajamos conjuntamente con el objetivo común de que no se pierda lo que es más importante, la formación. Oye, Natalia, ¿y qué es lo que más preocupa a la comunidad educativa en este momento? La educación es uno de los pilares fundamentales para que la sociedad pueda salir adelante. Es la clave. Que es clave, por supuesto, dentro del marco económico y social. Eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Entonces, en esa línea, nosotros lo que más nos preocupa es la vulnerabilidad. Es decir, preocupa mucho que los sectores más vulnerables, que ya venimos arrastrando con problemas desde hace tiempo, que poco a poco, después de la crisis del 2008, hemos tratado de recuperar, etcétera, ahora sufran un parón o sufran un retroceso debido a la situación de pandemia. Se ha aprendido y ya disponemos para, en caso de rebrote, un plan de contingencia que pueda... El Consejo lo ha reclamado. Ya en las consideraciones que nosotros hicimos en ese primer momento, planteábamos que la inexistencia de un plan obligaba a crear un plan de contingencia, sobre todo teniendo en cuenta que pueden venir, que bueno, ya lo estamos viendo ahora en verano, pueden venir rebrotes, pueden venir nueva oleada y entonces educación tiene que estar preparado. ¿En qué dirección el Consejo Escolar de Canarias asesora al gobierno? Me refiero a cosas prácticas, a cosas concretas. Nosotros en estos momentos estamos colaborando con la Consejería de Educación, distintos consejeros y consejeras de este consejo, estamos participando en las subcomisiones que se han creado según la especialidad de enseñanza, para precisamente por niveles, para colaborar en ese trabajo conjunto, no solamente de inicio de curso, sino de cómo afrontar el futuro inmediato, de convivir con una pandemia que puede ser interesante desde un punto de vista educativo, el convertir la pandemia en un elemento de educación, es decir, una estrategia educativa que nos ayude a no solamente afrontarla puntualmente, sino con vistas a ese mundo sostenible hacia el que deberíamos de caminar y el que la educación tiene un papel importante, ¿no? Precisamente los que van a hacerse cargo del futuro de Canarias son los alumnos de esta escuela infantil, los centros donde los más pequeños dan el primer paso en el sistema educativo. Ahora no solo les ayudan a descubrir el mundo, que ya era bastante, sino también las normas del nuevo mundo que ha creado la COVID. Aquí el coronavirus no es bienvenido ni para jugar. Vamos a ir al nivel antes de... a las escuelas infantiles y estamos precisamente con Alexander Arocha, que es el director de la escuela infantil El Patio de mi Casa. ¿Qué cosas han tenido que cambiar? ¿En qué aspectos más importantes ha habido cambio? Previamente ya nosotros pues teníamos el hidroalcohólico en las aulas, seguimos un protocolo en cuanto a niños que presentasen cualquier síntoma de catarro o gripe. Pero bueno, más que un protocolo así médico era el uso de sentido común. Lo que ha cambiado es la logística. Ahora se trata de hacer unos grupos burbujas donde los contactos de los niños sean entre sí, de ese aula solo,
y evitar el contacto con zonas comunes con las otras aulas. Los juguetes pues prácticamente desaparecen todos, son juguetes mucho más fáciles de limpiar, mucho más educativos, ya no se pueden traer juguetes de fuera, ya no se puede traer el trasiego de materiales entre casa y escuela. Está totalmente prohibido, ya no pueden entrar los padres que antiguamente podían entrar. Los niños entran, lo primero que hace es ir por la zona sucia al baño, se lava las manitas y ya coloca su mochila en el perchero que está fuera del aula también, que se desinfecta, y ya el niño entra al aula limpio, sin zapatos. Esos zapatos le llamamos zona sucia, zapatos sucios, pues se quedan con los padres. Ellos tienen unos zapatitos que se quedan aquí, al igual que la ropa de mis educadoras. Y todo el personal de aquí en el centro llegan por una zona sucia, se cambian y dentro de la escuela con un tipo de ropa. Dentro de la burbuja hay micro burbujas que son las mismas aulas. Los niños de este aula, por ejemplo, antiguamente celebrábamos fiestas populares, carnavales, todo ese tipo de cosas. Y hacemos aprendizaje cooperativo, los pequeños venían de excursión a ver a los grandes. Y ahora todo eso se ha acabado. Ya de hecho ahora se comen en las mismas aulas. ¿Te insiste más en el lavado de manos más que en el uso de geles hidroalcohólicos que por lo visto podría, bueno, se le puede meter en la mano y cosas en la boca, en fin, cosas? Sí, por sí. Que se comen todo lo que sí, no, y sobre todo por las pieles atópicas. ¿Cómo se puede evitar el contacto físico entre ellos? Porque eso no se podrá evitar del todo. No, el contacto físico ni se evita ni pretendemos evitarlo. Claro. Vale. En esas edades, por eso lo de los grupos burbujas, en caso de, o sea, es inevitable y es necesario para los niños. En esa etapa, el cariño y el contacto físico. Claro. Es inevitable que lo hagan y no somos partidarios de hacerlo. Claro, es necesario para su desarrollo afectivo. Entre niños la carga viral es muy pequeña y entre niños pues prácticamente no hay contagio. Y en todo caso estaría localizado en un grupo determinado. Y ahí los grupos burbujas, que los rastreadores ya podrían localizar perfectamente a esas personas. ¿Ha habido que alterar un poco la manera de organizarse, de moverse? Los aforos no nos han cambiado nada. O sea, la ratio sigue siendo la misma, por la sencilla razón de que ya las escuelas infantiles teníamos ratios bajos. De hecho, los ratios te lo delimitan los metros cuadrados de aulas que tengas, ¿vale? Tienes que tener 2 metros cuadrados de aula por niño, y eso te delimitaba el ratio. Como ya siempre ha sido bajo y hemos tenido los 2 metros cuadrados de aula por niño, no nos han tocado los ratios. Los espacios se van a ver dinámicos, vamos a llamarlo dinámicos. Se monta, se desmonta, se pone, se adapta todo a la actividad que vayamos a realizar. La implicación de los padres con este proceso educativo ahora están como más atentos, estarán más encima de los niños. La única diferencia que he visto de los padres de antes del COVID ahora es que ya no les importa mucho lo que es el tema educativo. El tema educativo me refiero a la metodología que usa, sino que los espacios sean seguros, salubres, que se cumplan las medidas de seguridad, que tengan espacios al aire libre y un poco que les garantice la seguridad en temas de salud. Llevamos pocos días con los centros abiertos, pero si algo tienen los jóvenes y niños que se ha demostrado ya es su capacidad de adaptación. Aún así, sus padres y madres no bajan la guardia para que no les pase nada y que su educación sea la mejor posible hasta en tiempo de pandemia. Estamos tocando ahora a una parte muy importante. No sé, yo creo que les suena a ustedes algo de esto de las asociaciones de madres y padres y todo eso. Pues estamos precisamente con Sergio de la Fe, que es vicepresidente de la Confederación de las Asociaciones. ¿Qué nos puedes contar sobre las inquietudes que tienen ustedes? Las familias vivimos con cierta inquietud la vuelta al cole. Todos sabemos lo peligroso que podría llegar a ser que los niños y niñas vuelvan a un nuevo confinamiento sin un plan establecido, pero ahora mismo se nos cuenta que las autoridades sanitarias dan el aval para que las clases vuelvan a ser presenciales. Nos parece bastante importante, la presencialidad siempre ha sido muy importante a la hora de educar. Estar a pie de aula es lo más importante, poder levantar la mano y poder hacer una pregunta, la interacción con tus compañeros. No es que nos pongan unas condiciones, sino unas condiciones seguras. Lo primero y fundamental, que es lo que siempre hemos pedido desde el primer momento, era que hubiera un protocolo. Queríamos y deseábamos que fuera un protocolo consensuado desde el primer momento, que fuéramos conociendo sus avances y tal fue así que en el comienzo del confinamiento pedimos a la Consejería de Educación una comisión de emergencia para tratar este asunto tan excepcional. Tenemos el protocolo ya entre nosotros, avalado por las autoridades sanitarias, ahora la incertidumbre proviene de la dotación económica que pueda llegar a tener y de la viabilidad del mismo, porque los grupos burbujas, los sectores bloqueables, pues traen muchas preguntas detrás. Las autoridades hablan de que hay que garantizar una distancia de seguridad en las aulas,
Claro, todo eso es muy bonito, pero luego las aulas miden lo que miden. Entonces, o reduces el número de alumnos o pones un aula más grande. Claro, las medidas tales como la mascarilla, la distancia social, etcétera, todos entendemos y hemos comprendido desde el primer momento a través de las autoridades sanitarias que son medidas indiscutibles, evidentemente. Claro, esto es difícil que case en un aula que tiene pues sobrepasada una ratio que entendemos la ideal, no todos, entre unos 15, no más de 20, ¿no? Y nos encontramos una realidad muy dispar en ese sentido. Luego, además, si nos vamos a centro, encontramos todavía una mayor complejidad. Estamos hablando de centros que tienen aulas que son pequeñas, que ya están masificadas, o incluso si nos vamos al extremo, nos encontramos con colegios que constan de aulas de barracones. Si damos por válido este protocolo y hablamos de los grupos burbuja, claro, las preguntas que han surgido después es qué pasa antes y después de que ese grupo burbuja se reúna. Tanto el alumnado como el profesorado tienen una vida más allá del colegio y eso nos preocupa especialmente. Tiene que haber, desde luego, una coordinación perfecta para que ese riesgo, que nunca será cero, se minimice lo más posible. Hay otras demandas en las que se pide que el profesorado se forme de manera concienzuda y eficiente en las nuevas tecnologías para poder mantener, en caso de necesidad, una teleformación razonablemente de calidad. El profesorado debe formarse en la educación online para poder, entre otras cosas, adaptar su temario, poder explicarle al alumno cómo funciona, solucionar el problema que le surja con las tecnologías, pero que ha llegado para quedarse. Y, por supuesto, también lo que más nos preocupa en este sentido es que sea viable, que se pueda hacer viable. Estos niños van a tener carencias. Hablamos de niños, pero también vamos hasta la universidad, porque de plano rechazamos que se etiquete a nuestros hijos y nuestras hijas de generación COVID. Es algo que hemos dicho por activa y por pasiva, y por eso estamos siendo tan reivindicativos en este plano para poder garantizarles un comienzo no solo del curso seguro, sino garantizarles una educación de calidad y de futuro. En resumen, si tu hijo tiene síntomas como tos, dificultad para respirar, fiebre, vómitos, diarrea, dolor de cabeza o malestar, informa al centro educativo y llama al pediatra. Los mayores de 14 años también pueden sufrir pérdidas de gusto y olfato. Tómale la temperatura cada día antes de acudir al centro. Los alumnos han de usar la mascarilla desde el primer curso de primaria y sin diferencia de edad en las zonas comunes del centro y el transporte escolar. La mascarilla tiene que estar identificada y deberá haber una de repuesto en la mochila. Cada alumno deberá contar con su propio material. Hay que concienciarles que durante la pandemia mejor no compartir con sus compañeros. Además, tienen que limpiarse las manos de forma frecuente y siempre que se produzca un cambio de actividad. Y recuerda, si tienes cualquier síntoma asociado con la COVID-19 como tos, fiebre o dificultad al respirar, quédate en casa y llama al teléfono de información coronavirus del Gobierno de Canarias, 900-112-061. Y en el próximo programa acompañaremos a los profesionales que se encargan de los llamados servicios básicos. Estaremos en ambulancias, farmacias, junto a los policías o la unidad militar de emergencia. Todos ellos no han parado ni siquiera durante el estado de alarma. No se vayan muy lejos, porque la semana que viene seguimos contándoles muchas cosas en los reencuentros en la tercera fase.